Seguramente habrás escuchado sobre el gran conflicto de Jerusalén entre Israel y Palestina. También es posible que hayas buscado explicaciones que al final te terminaron confundiendo aún más. Así que en este video te explicaré de forma sencilla y fácil este gran conflicto que existe desde los inicios de la humanidad. Así pues, esto es el eterno conflicto de Jerusalén. Advertencia, este video está basado en datos históricos. Los mapas mostrados son solo de carácter didáctico, ya que los elaboré solo para ayudar a la comprensión. Asimismo, trataré de ser lo más objetivo posible. Esto de aquí es el planeta Tierra hace miles de años. Y aquí está Medio Oriente, y en un lugar muy especial de Medio Oriente existe un monte, el Monte Sión. Y en este monte existe una roca. Sí, una roca muy importante. En aquellos tiempos no existían países como los de ahora, pero el dato arqueológico más antiguo son unas cerámicas egipcias del siglo XIX a.C., conocidas como los textos de execración. En ella dice que en este lugar existía una ciudad llamada Roshlalem, y unas tablillas de arcilla, conocidas como las cartas de Amarna, del siglo XIV a.C., hacen referencia a dicha ciudad, pero con el nombre de Urusalem, que significa ciudad de paz. Urusalem también era conocida simplemente como Salem, y su rey era conocido como Melquisedec. Así pues, según textos históricos, el primer propietario conocido del monte Sión y este territorio era el rey Melquisedec. Un par de siglos después, este territorio ya no pertenecía a este antiguo reino, sino que estaba en posesión de los jebuseos, quienes cambiaron el nombre de Salem por Jebús. ¡Oh, ¡sálvame, Jebús! Además, ya existían muchas otras culturas poblando estas tierras, como Canaán, Jericó o la antigua Fenicia. Para ese tiempo, Egipto ya existía hace mucho. A Egipto habían llegado los primeros descendientes de Israel, y tras vivir muchos años ahí, se convirtieron en esclavos de sus anfitriones. En el siglo XIII a.C., durante el reinado del faraón Ramsés II, fue cuando los israelitas abandonaron Egipto. Tras la salida de Egipto, los hijos de Israel vivieron varios años como nómadas en el desierto de Shur, lo que actualmente se conoce como los desiertos árabes. Ellos, según sus creencias, recibirían de Dios la tierra prometida, que no podía ser otra que el monte Sión. Es así como los hijos de Israel comienzan una campaña de guerra, conquistan Canaán, destruyen Jericó y derrotan a los jebuseos, alzándose como los dueños de estas tierras. Ya en el siglo X a.C., Israel, bajo el reinado de Saúl, dominaba toda esta extensión de tierra. Tras la muerte del rey Saúl, le sucedió David, quien derrotó a los filisteos y expandió más su reino. Tras la muerte de este, le sucedió Salomón, quien expandió aún más este territorio. En estos tiempos se construyó sobre el monte Sión el templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón, una edificación formidable donde Salomón guardó el Arca de la Alianza y rendía culto a su Dios. Varios cientos de años después, el Imperio Babilónico llegaría hasta Jerusalén, sitiando la ciudad y destruyendo el templo. Tras esto, el Arca de la Alianza desapareció, y el reino de Israel también. Sin embargo, el Imperio Babilónico no duraría para siempre. El Imperio Persa derrotaría a Babilonia, tomando control del monte Sión y permitiendo a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Pero el Imperio Persa tampoco sería eterno, ya que el Imperio griego se alzaría sobre ellos, y un par de siglos después, el Imperio griego sería anexado al gran Imperio romano. En el año 0, Jesucristo nacería, y 33 años después, pisaría el segundo templo. En el año 66, los hijos de Israel se rebelarían contra Roma, pues querían ser independientes,
El emperador Tito aplastó esta rebelión y en el año 70 destruye por completo el segundo templo. Como los muros de este templo estaban cubiertos de oro, tras derretirse en el incendio, derribarían las piedras para sacarlo. Lo único que quedó fue este muro exterior, el cual existe hasta el día de hoy, el Muro de los Lamentos. Unos años después, el emperador Adriano reunificó las tierras de Israel y les cambió el nombre a Palestina, en honor a uno de los montes de Roma. Prohibió la entrada a los judíos, con lo que los judíos sobrevivientes escaparon a todas partes del mundo. Más tarde, el emperador Constantino probablemente pensó que era buena idea usar la religión para unificar su imperio, así que dijo volverse cristiano, y mandó a construir muchos templos, entre ellos la iglesia del Santo Sepulcro, según él, en el sitio donde Jesús fue crucificado, la cual existe hasta el día de hoy. Para el año 476, el Imperio Romano ya estaba desmoronándose. Para este punto, todo mundo anhelaba Jerusalén y estaban dispuestos a pelear para conseguirlo. Verás, según se dice, Abraham tenía dos hijos, Isaac e Ismael. Fue entonces cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Pero al final un ángel lo detuvo. Pues resulta que mientras el Antiguo Testamento de la Biblia dice que este hijo fue Isaac, el Islam dice que el elegido fue Ismael. La descendencia de Ismael son el pueblo musulmano y la descendencia de Isaac son los judíos. Así pues, ambos creen ser la descendencia elegida por Dios. Y además, la roca donde iba a ser realizado este sacrificio se encuentra precisamente en el monte, en el lugar donde estaba antaño el segundo templo. Así pues, en el año 691, los árabes construyeron en este lugar, en el sitio donde estaba el segundo templo, y alrededor de esta roca, lo que hoy se conoce como la cúpula de la roca. Para 1917, estas tierras, ahora llamadas Palestina, estaban repletas de musulmanes, cristianos y judíos. Y es entonces cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Este mundo me pertenece. Para estos días, el mapa de las naciones ya era como el de hoy. Tras la derrota del maligno Hitler, todos los judíos de Europa y Alemania escapaban a estas tierras. Los árabes y los judíos tenían muchos conflictos, así que en el año 1946, los británicos se cansan de esto, abandonan Jerusalén y lo dejan en manos de la ONU. Y la ONU decide declarar la existencia de dos estados, Israel y Palestina. Israel acepta esta resolución. Sin embargo, Palestina y las naciones árabes no lo hacen. Es así como el 15 de mayo de 1948, Israel proclama su independencia, y al día siguiente, los países árabes vecinos inician la invasión, dando inicio así a la guerra árabe-israelí. Egipto, Irak, Líbano, Siria, Jordania, apoyados por refuerzos de Libia, Arabia Saudí y Yemen, comenzaron a invadir Israel por todos los frentes. Y la ONU se mantuvo al margen. Esta guerra duraría 15 meses, y al finalizar, Israel se había alzado como ganador absoluto, conquistando todo el territorio en disputa y haciendo retroceder a todas las naciones enemigas. Con estos resultados, las naciones árabes no estaban conformes, así que en el año 1967 volvieron a declararle la guerra. Las naciones árabes, Egipto, Jordania, Irak y Siria, atacaron por todos los frentes a Israel, pero solo 6 días después, en la famosa guerra de los 6 días, Israel se había alzado como ganador, haciéndolos retroceder y tomando sus tierras. Poco tiempo después, Israel devolvió las tierras tomadas, pero se quedó con una gran parte de lo que solía ser Palestina. Para los árabes y los musulmanes, desde un punto de vista religioso, sus enemigos son los judíos,
pues tienen control sobre uno de sus lugares más sagrados, la cúpula de la roca. Y para que los hijos de Israel puedan reconstruir su templo, quizás sea necesario destruir esta cúpula. Esto crea una gran fricción entre Israel y los palestinos, que en su mayoría son islámicos, pues ambos dicen ser dueños de estas tierras. Así pues, por este motivo Jerusalén y el monte Sión es desde el origen de los tiempos un lugar sagrado para varios millones de personas, y seguramente el lugar más codiciado y disputado del mundo. Se dice que el tercer templo será reconstruido poco antes de que las profecías del Apocalipsis se cumplan, y los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios. Lo innegable es que este sitio se ha convertido en una piedra pesada para el mundo. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime, videojuegos y a veces de otras cosas.